Teremos neste momento a conferência de abertura com o tema entre a crise climática, ecológica e social do planeta, ainda há caminhos para a resistência e as utopias? Convidamos o conferencista, professor doutor Dario Azelit, da Universidade de Cornell, Estados Unidos. Com a palavra, o professor doutor Dario Azelit. Desculpa, retificando, Dario Azelini. Muito obrigado. Bom dia. Espero que vocês estejam bem. Sinto-me muito honrado por ter sido convidado para abrir o 15º Colóquio Nacional e o 8º Colóquio Nacional do Museu Pedagógico da USB. Meu agradecimiento a la, obviamente, USB, a la Procuraduría de Pesquisa de Postgraduação, a Procuraduría de Extensão de Asuntos Humanitarios, PROEX, un museo pedagógico, y especialmente para el profesor José Rubens Mascareñas del Negra, que conocí ayer en el aeropuerto, y a Lucy Mara Bertoni, y obviamente a la muy estimada Beatriz. Ahora me van a perdonar, voy a hablar por el resto de la ponencia en español. Y si hay algún problema de entendimiento, me pueden también interrumpir y preguntar, porque creo que es importante que se entienda. Tal vez antes de empezar, voy a aclarar algo, porque toda la gente me pregunta, pues, ¿de dónde sos? ¿De dónde vienes? ¿Y dónde vives? Y es muy complicado, ¿sí? O sea, mis padres son italianos, pero yo nací en Alemania, porque ellos migraron a Alemania. Y en ese entonces, para los que venían del sur de Europa, la situación era igual como para los latinos que van a América Latina, a Estados Unidos. O sea, mi mamá estudió literatura latinoamericana y alemán, y luego se fue a trabajar en casa de alemanes como muchacho, ¿sí? Hasta que después de muchos años logró hacer maestra. Desculpa o time, professor, mas eu gostaria de convidar para mediar essa mesa de abertura de conferência o professor doutor José Rubens Mascarenhas. Bom dia mais uma vez, desculpem aí o equívoco, né? Mas ao vivo sempre acontece, né? Então a gente tem o prazer de convidar aqui o professor Dario Azelini, né, para discutir um tema que é altamente correlato com o tema mais geral do colóquio, e que a intenção foi essa, e gostaríamos que assim entendesse, do caráter metafórico da questão do abismo, né? Nós estamos falando de um abismo material, com uma visão bem escatológica. A intenção é de que é o abismo, um abismo metafórico, e que a humanidade tem sido levada pelo próprio sistema de produção e pela insana corrida pela acumulação internacional de capitais, e que tem colocado em risco os próprios recursos humanos e naturais, de forma que a própria existência humana tem sido posta em risco. Então, vários temas são correlatos e derivativos dessa preocupação maior,
E a conferência que a gente vai abrir esse evento aqui hoje, ela não é menos importante e menos correlata a essa. Com o título Entre a crise climática, ecológica e social do planeta, ainda há caminhos para a resistência e as utopias. Então, esse tema foi inspirado nas múltiplas crises pelas quais passamos, né? E vem questionar a possibilidade aí de permanência, de convivência numa sociedade um tanto agredida nesse momento. Então, apontando para as possibilidades tanto de resistência, né, quanto de utopias, como o título evoca. Então, nesse sentido aqui, convidamos aqui o professor Dr. Dario Azzolini. Ele é escritor, acadêmico, cineasta e ativista de origem ítalo-alemã, conhecido por seu trabalho sobre temas de autogestão. Inclusive, o seu livro foi publicado em português agora pelas lutas anticapitalistas. Como? Desculpa, lutas anticapital. E também temas da democracia participativa, movimentos sociais e as dinâmicas do poder em contextos políticos e econômicos. É doutor em ciência política pela Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt e também possui doutorado em sociologia pela Universidade Benemérita de Puebla, México. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem, em tradução livre para o português, Uma História Trabalhista Alternativa e Comunas e Controle Operários na Venezuela. Bem, além de seus livros, Azzolini produziu diversos documentários que exploram o ativismo político e a resistência social, especialmente na América Latina. Pela carreira que construiu, Azzolini se tornou uma figura relevante para o estudo de práticas democráticas alternativas, abordando como trabalhadores e comunidades podem reivindicar poder em contextos econômicos e políticos diversos. Então, bem-vindo, Azzolini, a palavra é sua, fique bem à vontade. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, y perdón, pero es mi especialidad de romper protocolos, que no sabía que no me tocaba hablar. Bueno, y sé que es malo para los que tienen que grabar, pero pues yo normalmente siempre me muevo cuando hablo, estoy parado. Y también pueden ver cómo funciona el viejo chiste, que es cómo callar un italiano, pues agárrale las manos. O sea, si no puedo mover las manos, es difícil hablar. ¿Sí? Pero también quiero decir que entre las varias influencias que tengo, o sea, también aprendí, bueno, viví en Nicaragua, viví en México, en Colombia, muchos años en Venezuela, y en total aprendí, o sea, ya era marxista, pero aprendí a ser marxista, ateo, santero, guadalupano. ¿Sí? Pero, bueno, entonces empezamos. Entre la crisis climática, ecológica y social del planeta, ainda há caminhos para a resistência às utopias. Bueno, la situación en la cual se encuentra la humanidad es grave, muy grave. Nunca la humanidad ha estado tan cerca de destruir los fundamentos de su vida en el planeta Tierra. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta no puede ser otra que no. No hay fin de la historia. Y frente a esa situación grave que estamos viviendo, hay que recordar a Gramsci, que se refería al pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. Eso tenemos que tener, si no, no podemos avanzar. Y en eso, obviamente, las utopías son un asunto fundamental. Unas palabras antes. El análisis de la actualidad nos muestra múltiples crisis mundiales: ecológica, social, climática, política. Estamos en una fase de transición.
¿sí? Dependerá de las fuerzas populares si vamos a transitar hacia la vida o hacia la muerte y la destrucción. Las guerras se extienden y se hacen permanentes. Ya no son la interrupción de la organización de la economía vigente, más bien son el modelo económico y instrumento ideológico. O sea, cómo hacer presión, cómo cortar presupuestos, cómo disciplinar a la gente, cómo marginar a posturas y opiniones divergentes. La guerra es ideal. O sea, ya hay solo amigo o enemigo. La guerra en Ucrania es un matadero de soldados de los dos lados que recuerda a las carnicerías de la Primera Guerra Mundial. En Gaza estamos asistiendo al primer genocidio televisado. Y a eso se sumaron los bombardeos israelíes del Líbano, y Turquía encarcela, bombardea y asesina a los kurdos. Justo ayer el gobierno turco ha disuelto 5 ayuntamientos en grandes ciudades kurdas y ha puesto a políticos de derecha a gobernantes. Que el primer paso que hicieron fue prohibir todo lo que es kurdo, quitar todo lo que es kurdo de internet de las ciudades y de la propaganda, etc. Turquía ocupó ilegalmente una parte de la región kurda en Siria y tiene una alianza con combatientes yihadistas. Estas no son guerras casuales, son guerras de una reorganización del orden mundial. Por eso Israel puede cometer un genocidio, seguir con la ocupación ilegal, bombardear hospitales, escuelas, medios de comunicación, periodistas, vehículos de agencias de la ONU, cometer crímenes en contra de la humanidad, crímenes de guerra, romper el derecho internacional, y todo no solo con total impunidad, sino más bien con el apoyo político, financiero, militar explícito de los países imperialistas y colonialistas del bloque oeste en el norte global. Porque estamos en esa reorganización del mundo. Entonces lo único que cuenta es el resultado, no los medios. Al mismo tiempo, la competencia global lleva a un ataque cada vez más duro del capital a la clase trabajadora. Y en esa incluyo trabajo pagado y no pagado, como también las comunidades de trabajadores y las comunidades de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, especialmente en el norte global, hay recortes masivos a las prestaciones sociales, educación, cultura, se limitan los derechos y se da un proceso de militarización, mientras el discurso y la política se vuelve cada vez más racista, especialmente en contra de refugiados y migrantes. Refugiados de las guerras y miserias causadas por el mismo norte global. Y el modelo capitalista que el norte global ha impuesto. El sistema capitalista concentra cada vez más riqueza en cada vez menos manos. La desigualdad, pobreza y el hambre están otra vez en aumento. En 1930, en medio del auge del fascismo en Italia y en Europa, Gramsci escribió: si la clase dominante ha perdido el consenso, entonces no es más dirigente, sino únicamente dominante, detentadora de la pura fuerza coercitiva, lo que significa que las clases dominantes se han separado de las ideologías tradicionales. No creen más en lo que creían antes. La crisis consiste justamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Y en este terreno se verifican los fenómenos morbosos más diversos. Muchos van a conocer la cita en la versión pop de Zizek, que dice que es tiempo de los monstruos, y luego encontramos en internet que es de Gramsci, pero no es de Gramsci. Gramsci nunca dijo eso. Esa fue la versión corta pop de Zizek. Pero bueno, en el texto original en italiano, Gramsci, para describir ese tiempo, emplea el término interregno, un interregno, que desafortunadamente se pierde en prácticamente todas las traducciones. ¿Por qué es importante?
porque el interregnum en la antigua Roma era la temporada después de la muerte de un emperador hasta que su sucesor haya sido entronizado. En esa fase se suspendía la soberanía y la legalidad, y eso es lo que estamos presenciando. La soberanía y la legalidad están completamente suspendidas. A nadie le importa que Israel invada a otros países, o pues la legalidad, el derecho internacional no importa. Así que estamos justo en ese interregnum. Y esos fenómenos morbosos, pues ustedes en Brasil los conocen muy bien. Y otro fenómeno morboso ganó las elecciones en Estados Unidos ayer. Tenemos otro fenómeno morboso al lado, en Argentina, y muchos más. Ya no cabe duda de lo que Marx ya resumió hace más de 160 años. El capitalismo tiende a destruir sus dos pilares más importantes, los humanos y la naturaleza. Si uno va a leer Marx bueno, o sea, obviamente es una infinidad de material que hay y hay muchas fases diferentes, pero la lectura que muchos partidos comunistas le han dado no es realmente lo que Marx decía. O sea, por ejemplo, podemos encontrar en Marx una preocupación muy clara por la naturaleza. O sea, él dice, por ejemplo, en algún momento dice, por ejemplo, también que la forma de cómo se lleva hoy la agricultura, y eso lo dice hace 150, 170 años, dice, es contraria a la agricultura. O sea, de poner los ciclos a según de los precios del mercado, etcétera, etcétera, no concuerda con lo que es la agricultura, que es un trabajo generacional de la tierra, con la tierra, para no destruirla. ¿Sí? O sea, vemos muchos de esos aspectos, y de hecho durante los últimos años hay muchos, creo que en primera línea John Bellamy Foster, que están rescatando el Marx ecologista. Bueno, ya estamos en plena catástrofe climática y ambiental. Los expertos también concuerdan en que además ya estamos en la sexta extinción masiva, o sea, la extinción de un importante porcentaje de la biodiversidad en un periodo de tiempo relativamente corto en el sentido geológico, ¿no? Que pueden ser miles de años, pero la última extinción masiva se dio hace 65 millones de años, 65 millones y medio, cuando terminaron de existir los dinosaurios. Nada más para tener una idea de, o sea, no es algo que pasa cada rato, y es la primera vez que pasa causado por los seres humanos. Obviamente, no estábamos hace 65 millones de años. Existe un consenso científico sobre la necesidad de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados. No hay margen para negociar con la naturaleza. Porque le puedes decir, no, bueno, espérate que vamos después, o no sé, o aguanta un poco más que luego vamos a hacer algo. No existe. Al igual existe también, pero un consenso científico que no se está haciendo lo suficiente para lograr esa meta. Al capital no le importa la destrucción del planeta, y la mayoría de los gobiernos responden a los intereses del capital. Han pasado casi 5 décadas desde que la ciencia estableció que el cambio climático es real y se debe a la actividad humana. Las grandes empresas de combustibles fósiles recibieron ya a finales de los años 70 del siglo pasado los primeros informes científicos sobre los efectos negativos sobre el clima de la producción y la quema de combustibles fósiles. La primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la conferencia de partes 1, COP1, tuvo lugar en 1995 en Berlín, Alemania. Y me acuerdo todavía que organizamos ahí frente una manifestación. El primer acuerdo sobre la reducción de emisiones, el protocolo de Kioto, se firmó en la COP3 en Japón en el 97. Siguieron muchos más acuerdos. En el 2006 se publicó para el gobierno del Reino Unido el famoso informe STEP
sobre la economía del cambio climático. El informe, aunque muy centrado en la economía, era alarmante. Mientras tanto, la COP29 empezará en 4 días en Bakú, en Azerbaiyán. Los resultados de todo ello son más que escasos. Según el último informe del IPCC, o sea, de la Comisión Internacional de Cambio Climático, las emisiones antropogénicas netas mundiales de gases verdaderos en 2019 fueron aproximadamente un 12% más altas que en 2010 y un 54% más altas que en 1990. La tasa más alta de crecimiento de las emisiones fue entre 2000 y 2009, con un aumento anual de 2.1%. Se desaceleró en el periodo 2010-2019 a una tasa de crecimiento anual promedio de 1,3%. El 42% de las emisiones netas históricas acumuladas de CO2 desde 1850 se produjeron entre 1990 y 2019. ¿Sí? Mientras que el cambio climático y las medidas contra él ya se estaban discutiendo ampliamente y había un montón de acuerdos y supuestamente todos estaban preocupados y todos supuestamente estaban haciendo algo en contra. El 17% de las emisiones netas acumuladas históricas del CO2 desde 1850 se produjeron incluso entre 2010 y 2019. ¿Por qué son importantes las emisiones acumuladas históricamente? Porque cuando vemos, siempre nos muestran qué tanto están emitiendo los países hoy. Y entonces, pues los chinos parecen muy malos, los brasileños también. Pero hay unos puntos que luego voy a tocar. Primero, sobre la cuestión de la acumulación histórica de los gases invernaderos. Porque no es que desaparecen cuando se van, allí se quedan y se acumulan. Y el segundo punto es de cómo se cuenta eso. Pero a eso un poquito más tarde. O sea que el debate sobre la sostenibilidad también lleva más de 30 años sin conducir a sociedades ecológicas y socialmente sostenibles. Los gobiernos y el capital se centran en cambiar los patrones de consumo y producción, pero al mismo tiempo quieren que todo siga como está. En la producción, el foco está en la solución tecnológica, lo que en inglés llaman el technological fix, el tech fix. Resolver todos los problemas ambientales con futuros avances. Eso lo escuchamos cada rato, ¿no? O sea, la gran moda en América Latina es el hidrógeno. ¿Sí? Es decir, no, es el hidrógeno verde porque pues lo vamos a producir con energía renovable. Sí, pero el problema es que hasta que no tengas el 100% de energía renovable, el hidrógeno no es verde. Porque significa que estás usando esa energía renovable para el hidrógeno en vez de usarlo para otra cosa. Se están invirtiendo miles de millones de dólares en empresas en todo el mundo que quieren absorber el CO2 del aire y almacenarlo bajo tierra o en el fondo del océano. Solo el gobierno de Estados Unidos anunció recientemente una financiación de 3.7 millardos o 3.700 millones de dólares para esos sistemas de captar el CO2 y en vez de hacer algo en contra de emitir. El asunto es, y dicen, dejemos que la ciencia, la innovación y el mercado compitan para proporcionar soluciones. ¿No? Ya hemos visto como qué solución nos ha dado esa competencia al problema de la pobreza, de la desigualdad, de la discriminación y de todo lo demás. Ninguna. Y, por otro lado, la Comisión de la ONU concluyó que las actividades de eliminación de carbono
cito textualmente, no están probadas tecnológicamente ni económicamente, especialmente a gran escala, y plantean riesgos ambientales y sociales desconocidos. Al mismo tiempo, las estimaciones predicen que el consumo global de recursos no renovables, o sea, combustibles fósiles, biomasa, minerales y metales, se duplicará para el 2060. Y el volumen anual de desechos aumentará en un 70% para el 2050. En ese contexto, no hay forma de evitar que la mayoría de las sociedades tengan que consumir menos recursos naturales y energía y producir menos derechos. Luego hay que ver cuáles sociedades, pero voy a llegar a ese punto un poco más tarde. Pero en el debate dominante no se habla de reducir drásticamente el consumo de recursos. Se supone que el reciclaje y la gestión del reciclaje lo van a reducir. Sin embargo, en las últimas décadas, el consumo de recursos no renovables ha aumentado más que la tasa de reciclaje. Tomamos el ejemplo de la Unión Europea, no por ser eurocéntricos, sino al contrario, justo porque primero son los países, o sea, están entre los países más responsables del cambio climático, y segundo, porque muchas veces en el resto del mundo y en Europa mismo existe esa idea de que son más avanzados en todas esas problemáticas, el clima, no sé qué, más avanzados que los gringos y que otros. Bueno, no es difícil ser más avanzado que los gringos y no es es nada especial, pero por eso creo que es importante leer la Unión Europea. En la Unión Europea la tasa de reciclaje creció de un promedio del 10.8% en 2010 al 11.7% en 2021. O sea que a esa velocidad la Unión Europea anuncia que hasta el 2050 va a haber 100% de circularidad. O sea, si lograron apenas aumentar el 1% en 10 años, ¿cómo van a hacer eso en los años restantes? Los países con un alto consumo de recursos tienen además las tasas de reciclaje más bajas. Y ahí rompemos otro mito sobre los países del norte de Europa, que supuestamente son ambientalistas y no sé qué. Noruega es el líder mundial con 44.3 toneladas de consumo anual de recursos por persona, mientras que su tasa de circularidad, o sea, de reciclaje, es del 2.4%. La tecnología y el reciclaje son importantes para la transformación socioecológica, no es para gran cosa, pero han fracasado como solución a la crisis medioambiental. Otra vez, según ese grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2019, lo repito otra vez, fueron un 12% más altas que en 2010 y un 54% más altas que en 1990. Por tanto, cambio de sistema, no cambio climático, que es un eslogan, digo mucho en Europa por lo menos, es más que un eslogan, es lo que necesitamos. Y en ese contexto, mi propuesta, que no es una propuesta individual, sino también hay otros que están en ese enfoque, es que debemos poner el trabajo al centro de nuestra reflexión sobre la sustentabilidad. Voy ahora a explicar un poquito qué entiendo como trabajo sustentable y unos puntos que hay que tener en cuenta, creo que para una transición socioecológica justa. Luego quiero hablar también un poco del papel de la utopía y al final llegar a hablar de utopías concretas que Ernst Bloch definió los sueños de una convivencia mejor. Eso era la esencia de las utopías concretas. Bueno, ¿por qué centrarse en el trabajo cuando la vida humana en nuestro planeta está amenazada por el cambio climático y la extinción masiva?
¿no? La transformación radical de los patrones de producción y consumo por sí sola, que de todos modos no ocurre, pero aunque ocurriera, no conducirá a la transición social y ecológica necesaria. El empleo y los mercados laborales ya están cambiando y tenemos que asegurarnos que el trabajo en sí sea sostenible en todos sus aspectos. También se puede cuestionar razonablemente si la transformación de la producción y el consumo es siquiera posible sin la transformación de nuestras sociedades orientadas hacia el trabajo y viceversa, ¿no? Es necesario transformar la sociedad orientada al trabajo como tal. Vivimos en sociedades orientadas al trabajo. El trabajo se considera el medio para satisfacer las necesidades individuales y sociales. La reconceptualización, reorganización y revalorización del trabajo como trabajo sostenible es, en mi opinión, una herramienta decisiva desde abajo para impulsar y garantizar una transición justa. Una cosa muy importante, si ponemos el trabajo en medio, es que, sorpresa, tenemos un sujeto, tenemos agentes que pueden luchar para el cambio, en contra del cambio climático y para una transición justa. No estamos en eso que, como todo es en el mismo barco, cada uno hace individualmente un poquito, y si voy a llevar al reciclaje esa botella, después de tomarla voy a salvar el mundo. Los trabajadores y las comunidades como sujeto colectivo son potencialmente los únicos que tienen un interés real en superar la sociedad del trabajo, como también lo tienen en una producción sustentable y no contaminante. Y también son ellos quienes tendrán que soportar el peso de la transformación socioecológica si no asumen el papel central en la definición y práctica de esa transformación. Y más aún, no va a haber esa transformación si no son los trabajadores y las comunidades que asumen el liderazgo en esa transformación. En el mundo en el que vivimos, el trabajo en la transición socioecológica suele abordarse como supuestos empleos verdes en una economía verde. Ambos no cuestionan ni el modo de producción capitalista, o sea, no lo cuestionan, y además se basan en la idea del crecimiento verde. Las preocupaciones y la desconfianza expresada por los sindicatos con respecto a las condiciones y la calidad de los empleos etiquetados como verdes a menudo están justificadas. Más allá de eso, muchos de esos empleos verdes no son ni verdes ni sostenibles. Muchos de ellos carecen de calidad y condiciones de trabajo decentes. De hecho, los nuevos empleos en varias industrias asociadas con la transición han tendido a ser activamente antisindicales, la minería de litio en Chile, por ejemplo, o son sectores no sindicalizados o con muy baja sindicalización. ¿Por qué no son verdes? Pues si vemos qué es lo que cuentan como empleo verde, vamos a ver que, por ejemplo, en Inglaterra, las centrales nucleares, la academia nuclear y hasta los que venden certificados climáticos son todos empleo verde. ¿Sí? De repente, ¿cómo aumentan los números? Los trabajadores de desechos sólidos y líquidos, de repente es empleo verde. O sea, de repente mejora la estadística, aunque todo queda igual, y no es que podemos renunciar a los que trabajan con desechos. Muchos de esos trabajos representan una desprofesionalización en comparación con la industria que se está reemplazando. O sea, por eso en la industria automotriz es muy obvio, ¿no? Donde todo es mucho más, con menos trabajadores, con menos partes, etc.
Los empleos verdes tienden a estar estratificados por un pequeño número de puestos altamente calificados, el TechFix, la solución tecnológica, y una mayoría de baja calificación, gestión de residuos, reciclaje, parques, servicios naturales, etc. O las industrias de reemplazo tienden a requerir cuantitativamente menos trabajadores que los reemplazados. O sea, por ejemplo, plataformas petrolíferas y refinerías frente a la energía eólica marina en Escocia. Esto contribuye a una devaluación del trabajo combinada con salarios más bajos, falta de acuerdos sobre horarios de trabajo, flexibilidad, débil estabilidad laboral y falta de sindicalización en esos nuevos sectores. Entonces, si eso es el empleo verde, ¿qué es el trabajo sostenible? Bueno, algo de eso se puede encontrar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que fueron ya aprobados por todos los países en 2015. Ahí hay también uno de los 17 objetivos que todos los países firmaron, es trabajo sostenible. Yo no sé cuántas discusiones hubo en Brasil públicas sobre el trabajo sostenible, cuántas medidas de los gobiernos actuales y pasados hubo sobre eso. Supongo que ninguno y nada, cero, porque de hecho, aunque todos los países supuestamente tenían que incluir eso en sus agendas nacionales, no hay ni uno que lo hizo. Si revisamos los documentos, por ejemplo, de la Unión Europea, trabajo sostenible no aparece. Como consecuencia, no aparece en ninguno de los países, porque todos los países usan el lenguaje de la Unión Europea para poder obtener la plata cuando están haciendo algo o estar en las estadísticas, etc. O sea, el trabajo sostenible todo lo ha firmado y no lo hablamos. ¿Qué es? Bueno, en realidad no se define qué es el trabajo sostenible. Hay otros documentos de la ONU, especialmente de la Agencia de Desarrollo, donde sí se define un poco más qué es la sostenibilidad, donde podemos ver, extraer algunos puntos, pero es algo que hay que discutir y encontrar la respuesta, y la respuesta puede ser diferente en diferentes lugares, de qué es el trabajo sostenible. Con la ONU y también con la OIT hay un problema que, aunque estén a favor del trabajo sostenible, siguen insistiendo en una lógica de crecimiento. Lo que significa que en última instancia siempre acaban con los empleos verdes, que están vinculados a una transformación socioecológica en el marco del modelo de la producción capitalista. Aunque la OIT tiene criterios muy estrictos sobre la calidad del trabajo, etcétera, pero todo queda en ese cuadro de la producción capitalista. Entonces, voy avanzando con otros, como ya dije, una idea, un enfoque holístico del trabajo sustentable, que implica considerar cuestiones económicas, sociales y ambientales como interrelacionadas, en conjunto de puntos. O sea, ¿cuáles serían las características del trabajo sostenible? Bueno, en primer lugar, el trabajo sostenible no reduce el desarrollo a los aspectos económicos o tecnológicos, sino que está en consonancia con el modelo de trabajo decente de la OIT. En segundo lugar, el trabajo debe basarse en las necesidades y el potencial de las personas y ofrecer no solo seguridad social y económica, sino también oportunidades de desarrollo personal. El trabajo decente que promueve el desarrollo solo es posible si se garantiza la reproducción del trabajo y de la vida. O sea, obviamente, si no, no se puede. El objetivo del trabajo debe ser la sostenibilidad ambiental. No debe poner en peligro la reproductividad de la naturaleza y debe asegurar que los ecosistemas puedan soportar las tensiones a las que están expuestos.
En tercer lugar, el trabajo sostenible se basa en una comprensión ampliada del trabajo, más allá del trabajo remunerado. El concepto pretende superar la separación artificial entre trabajo productivo y reproductivo, entre mercantilizado y no mercantilizado, entre formal e informal. Todas las actividades deben guiarse por el principio del trabajo sostenible. Además, para que la transición socioecológica sea de verdad una transición justa, es necesario tener en cuenta diferentes aspectos o niveles. Eso incluye la seguridad social para aquellos directamente afectados por la pérdida de empleo, así como la relación del norte-sur, la cuestión de clase y la cuestión de género. Vamos a ver la dimensión norte-sur. Y regresamos ahora a esas cuentas raras que nos presentan siempre sobre los gases invernaderos, etc. ¿Quiénes son los países responsables de cuántas emisiones de CO2? Es obviamente relevante. Los datos actuales que nos presentan de cada país no captan a las responsabilidades históricas. Las emisiones históricas de CO2 siguen contribuyendo al cambio climático. Los datos sobre las emisiones acumuladas de CO2 proporcionan una visión más realista. La diferenciación entre las emisiones de CO2 causadas por el uso de combustibles fósiles y las emisiones de CO2 causadas por la deforestación y el cambio de uso de suelo también es importante. En cuanto a las emisiones acumuladas, de 1850 a 2021, Estados Unidos encabeza la lista con el 20.3% de las emisiones acumuladas a nivel mundial. China ocupa el segundo lugar con el 11.4% de las emisiones acumuladas. Los siguientes países son Rusia, 6.9%, Brasil, 4.5%, Indonesia, 4.1%, Alemania, 3.5%, India, Reino Unido, Japón, Canadá. Las emisiones, dato interesante, las emisiones de CO2 del transporte internacional, o sea, aviones y barcos, no hay ningún país que las cuente. El único país que empezó hace 2 años a asumirse una parte es Suiza. Todos los demás países del mundo no cuentan esas emisiones del transporte internacional, nadie las cuenta, porque supuestamente son internacionales, entonces ningún país se siente responsable por ellas. Y si las juntamos todas, el sector de transporte internacional sería el 11º causante de gases invernaderos. En la mayoría de los países, las emisiones han sido causadas abrumadoramente por los combustibles fósiles. Pero en Brasil e Indonesia se deben un 85% o más a la deforestación y al cambio de uso de suelo. Y creo que sí que hay que ver que es una diferencia. O sea, no digo que sea bueno deforestar, para nada, pero obviamente es una diferencia si voy a construir grandes industrias para enriquecerme o si tengo que deforestar y en muchos casos para producir madera, cultivos, comida, ganado para el norte del mundo. ¿Sí? Entonces eso es también un punto importante. Otra mirada sería ver, por ejemplo, si vamos a ver la relación de las emisiones acumuladas con el número de habitantes, que obviamente también es importante. Entonces, vamos a ver que China, India, Brasil e Indonesia no están ni entre los primeros 20 países causantes. ¿No? En total, los 4 países son responsables del 23% de las emisiones acumuladas de 1850 a 2021, pero albergan el 42% de la población mundial.
El 10% de la población mundial que vive en Estados Unidos, Rusia, Alemania, el Reino Unido, Japón y Canadá, en cambio, es responsable del 39% de las emisiones acumuladas. Los países industrializados del norte global son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, del cambio climático. Sus principales consecuencias, sin embargo, afectan mucho más a los países del sur global, aunque no sean los principales responsables del cambio climático. Eso genera una responsabilidad especial del norte global hacia el sur global, que también se ve más afectado por la catástrofe climática. Sin embargo, obviamente no es una sorpresa que el norte no esté cumpliendo con esa responsabilidad. Ni reduciendo drásticamente las emisiones, ni transfiriendo tecnológicas ambientales importantes, ni pagando reparaciones. Incluso los fondos climáticos para el sur global acordados en las cumbres climáticas apenas se han desembolsado. El norte global quiere conservar el control global y el liderazgo tecnológico en el proceso de transformación. Como en el anterior boom de las materias primas, el sur global se ve obligado una vez más a asumir el papel colonial de proveedor primario de recursos. Tenemos un cambio de la minería de carbón a la minería de litio. Mientras tanto, las iniciativas de sostenibilidad del norte global están produciendo desplazamientos, destrucción ambiental y apropiación de tierras en el sur global a través de los parques eólicos, parques solares, producción de hidrógeno, represas, monocultivos para biocombustibles y la nueva minería de litio, tierras raras, etc. La minería de litio, para mencionarlo, está reemplazando la de carbón, requiere 6.000 litros de agua para la producción de 1 kilogramo de litio. Entonces tenemos otro problema. Y se dice que el golpe de Estado del 2019 en contra de Evo Morales en Bolivia estaba vinculado al litio, a los depósitos de litio. De hecho, hubo gente que acusó a Elon Musk de estar detrás del golpe. Elon Musk no lo negó, simplemente tuiteó: vamos a dar golpes contra quien queremos. Vamos a ver la dimensión de clase. ¿Por qué es importante la dimensión de clase? Bueno, frente a la narrativa que todos estamos en el mismo barco, es importante señalar que no todos son responsables del mismo volumen de emisiones. Según un estudio que analiza las emisiones de gases invernaderos entre 1990 y 2019, el 50% de la población mundial que se encuentra en la parte inferior de la escala contribuye con el 11.5% de las emisiones totales. El 40% del medio causa el 40.5% y el 10% superior causa el 48% de todas las emisiones de gases invernaderos. El 1% superior contribuye, o sea, el 1% al tope contribuye incluso con el 16.9% de las emisiones totales. Sin mencionar que los super ricos suelen ser también los propietarios o grandes inversores de las industrias responsables de las principales emisiones. O sea, para ponerlo en números, 77 millones de personas, una centésima parte de la población mundial, emite un 50% más emisiones que 3.800 millones de personas restantes. El 50% más pobre de la población mundial. O sea, el 1% emite la misma cantidad de gases invernaderos que el 50% más pobre. Un estudio sobre el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019 revela que las emisiones de los más ricos y especialmente de los súper ricos están también creciendo a un ritmo mucho más rápido que las emisiones del resto de la población.
obviamente, como la concentración de capital es cada vez más grande y en menos manos, esos pues contribuyen cada vez más a las emisiones. Mientras el 50% más pobre de la población mundial contribuyó solo con el 16% del crecimiento de las emisiones, el 1% más rico por el 23%. Eso refleja la desigualdad norte-sur y la dimensión de clase. Una cosa queda muy clara: ya no nos podemos permitir a los ricos. No podemos, sociedades. El 10% más rico de los Estados Unidos contribuye con 140 veces más emisiones que el 50% más pobre de la población de África subsahariana. En todos los países, las personas más ricas son responsables de emisiones mucho mayores que los estratos sociales más bajos. O sea, no es solo una cuestión de norte-sur, sino también es una cuestión de clase en cada país. El 10% más rico de Europa es responsable de 6 veces más emisiones que el 50% más pobre de Europa. Por tanto, como dijo Chico Méndez, la ecología sin lucha de clases es jardinería. ¿Sí? La emisión de género. Bueno, las mujeres, no es sorpresa, son las más afectadas. También con una jerarquía interna, étnica, geográfica, religiosa y de clase. O sea, pues no. O sea, claro, ser blanco sí es bueno, pero si eres blanco y árabe, pues ya no. O sea, pues, tenemos todas esas jerarquías que están ahí adentro. Las mujeres ocupan la mayoría de los llamados puestos sistémicos, así los llamaban durante la pandemia, por lo menos en muchos países, que decían que eran los que eran necesarios para la sociedad para seguir. Y esos que son los trabajos más necesarios, o sea, cuidado, salud, limpieza, preparación de comida, enseñanza y otro, que son ocupados por la mayoría por mujeres, son también los peor pagados y los que tienen menos reconocimiento social, menos que las ocupaciones asignadas socialmente a los hombres. Pero estos son los trabajos que vamos a necesitar más en un futuro. Y ahí está también otro problema de la transición. O sea, sí, una gran cantidad de trabajos industriales no pueden seguir siendo trabajos industriales. Lo que necesitamos son esos trabajos, cuidado, de educación, de cultura, etcétera, etcétera. Significa una desvalorización para toda la gente que tiene que entrar a esos trabajos. Y obviamente hay una resistencia, porque pues, no hay reconocimiento social, etcétera. Entonces hay que cambiar esa visión del trabajo. La mayoría de las organizaciones internacionales y políticos, incluso muchos sindicatos, especialmente los sindicatos industriales, se aferran a la idea de que los lugares de trabajo industriales que están desapareciendo tienen que ser reemplazados por empleos industriales verdes. Aquí cito de la ILO, o sea, la OIT dice eso también. Eso es de hecho muy poco probable y además innecesario. O sea, los trabajos que vamos a necesitar más son justo los que hoy son mal pagados y tienen menor reconocimiento social. La transformación socioecológica, esos empleos verdes, están también expulsando a las mujeres del trabajo. Entre 2/3 y 71% de los empleos verdes están ocupados por hombres, lo que hace que la brecha de género es aún mayor que en el empleo general. Y de los nuevos empleos verdes creados hasta 2030, solo el 25% estarán ocupados por mujeres. Por lo tanto, la transformación exitosa requiere una reevaluación fundamental del trabajo, lo que incluye redefinir la organización social del trabajo, considerar otras formas de trabajo y promover diferentes orientaciones de valores.
Bueno, ¿qué pasó con la idea del trabajo sustentable? Como dije, se suponía que debería incluirse globalmente en las agendas políticas nacionales, pero casi nunca se aborda explícitamente en las políticas gubernamentales o debates públicos. Raras veces la organización social del trabajo u otras formas de trabajo, orientación y valores se discuten. Quiero recordar, los gobiernos promueven la solución tecnológica, los sindicatos tienden a privilegiar el aspecto de la sostenibilidad social y descuidar la sostenibilidad ecológica, aspectos de la transformación del significado y la organización del trabajo, especialmente en el hemisferio norte, y la cuestión de la transición justa global. En cambio, los discursos de sostenibilidad con orientación ecológica tienden a prestar poca atención a la sostenibilidad social del trabajo y raras veces abordan el trabajo en general. También se centran en los consumidores y las empresas como actores principales. Se analiza ampliamente la influencia que tienen en las sociedades orientadas hacia el trabajo acontecimientos como los cambios demográficos, o sea que son sociedades cada vez más viejas, la migración, la digitalización, la flexibilización, la globalización, pero los aspectos ecológicos de ciertos tipos de trabajo y lo que significan para el trabajo y el mercado laboral son ampliamente ignorados. Lo que se necesita aquí es una movilización conjunta de sindicatos, ambientalistas y comunidades. Por un lado, porque como hemos visto durante las últimas décadas, los sindicatos han perdido mucha fuerza también. Y por el otro lado, porque es difícil que uno de esos sectores pueda tener éxito solo. ¿Qué significa esa alianza? ¿Cómo puede ser? Pues algunos ejemplos hay. En Colombia, creo que es un caso muy interesante, donde los sindicatos del petróleo, de la electricidad y del carbón llevan casi 20 años discutiendo con organizaciones campesinas, indígenas, de cómo salir de los recursos fósiles. Empezaron con una mesa cuando hubo las negociaciones de paz con las FARC, y ahí se juntaron. Y hoy en día, creo que es el único país en el mundo donde esos tres sindicatos de esos sectores formulan como reto salir de los carburos fósiles. ¿Sí? El sindicato del carbón plantea que hay que acabar con la producción de carbón. El sindicato del petróleo plantea que hay que terminar el uso de los combustibles fósiles y la electricidad también. Hay otros ejemplos, en Alemania, por ejemplo, el sindicato de transporte, Verdi, bueno, el sindicato de servicios, pero ahí están también los del transporte público, han incluido demandas y propuestas para una transformación ecológica más rápida y diferente del sector del transporte. Han coordinado protestas con Fridays for Future, el movimiento juvenil ecologista, varias veces, y durante la pandemia también. En 2023, cuando Verdi, el sindicato del transporte, tenía huelgas en todo el transporte público, Verdi y el movimiento ecologista organizaron una jornada de protestas conjunta. Los trabajadores del transporte público hicieron una huelga de 24 horas en 200 ciudades y Fridays for Future, el movimiento ecologista y Verdi marcharon juntos por una política de transporte socialmente justa y sostenible que incluyera mejores condiciones de trabajo en el transporte público, más personal, billetes asequibles, ampliación de la red ferroviaria y una mayor frecuencia de trenes combinada con salarios más altos y buenas condiciones de trabajo. Es de eso a lo que tenemos que llegar. Pero también hay que tener claro que en la situación que estamos, ese sindicato lo hace porque es un sindicato que sus empleados están
orientados hacia una economía nacional. El sindicato metalúrgico en Alemania, por ejemplo, que a nivel internacional firma cualquier acuerdo en contra del cambio climático y etcétera, y la sostenibilidad, en Alemania lo único que hacen es vehículos eléctricos. Están a favor de la producción de vehículos eléctricos, han descuidado y prácticamente hecho destruir el sector eólico de producción de plantas eólicas en Alemania y otros, porque se concentran completamente en la industria automotriz y entonces en los vehículos eléctricos. Y hay otro ejemplo muy bonito que además nos va a conectar a las utopías y a la parte después, que es la empresa GKN en Italia, cerca de Florencia. La GKN era una empresa que producía las plataformas para carros. Fue comprada por una empresa de especulación inglesa que la cerró, eso en 2022, en junio, y los 430 obreros ocuparon inmediatamente la planta, encontrando una justificación legal. Porque el derecho laboral italiano te da el derecho de tener asambleas en el lugar de trabajo. Y entonces ellos se declararon desde junio del 2022 en asamblea permanente. ¿Sí? Y desde entonces tienen ocupada la fábrica. Junto a universidades y el movimiento ecologista han desarrollado un plan para producción ecológica, para la transformación de la fábrica, y quieren producir cargo bikes, o sea, bicicletas para transporte, que de hecho ya están produciendo, baterías y paneles solares. Están en una situación legal obviamente complicada. La empresa se descubrió ahora, ha sido vendida por debajo de la mano hace un mes, y lo descubrieron hace 2 semanas, pero tiene una lucha muy fuerte que ha movilizado, o sea, logra movilizar, hacer manifestaciones con 50, 70 mil personas en Florencia, y han llegado a ser un símbolo, por lo menos en Italia, sino en toda Europa, para la transición ecológica desde abajo en manos de los obreros y las obreras. Quedaron ahora menos, obviamente, que al principio, pero siguen siendo 160 que están empezando ahora con la producción de los cargo bikes, después de hacer una colecta de dinero. Y van avanzando esos planes. Y creo que eso es un muy buen ejemplo de una alianza entre los movimientos ambientalistas y los trabajadores, y es un muy buen ejemplo para la transición ecológica en manos de los trabajadores y las comunidades. Y de hecho es uno de los pocos lugares donde eso pasa. ¿Por qué? Porque deciden los trabajadores y no los propietarios. Bueno, todo eso creo que también es indispensable en la revalorización social del trabajo y una salida en perspectiva de la sociedad del trabajo. Para ello es necesario abordar y tender a eliminar, ya dije, la división, supuestamente el trabajo productivo y el productivo. Y otro paso importante sería dejar de considerar el trabajo como una mercancía. ¿Sí? La fuerza de trabajo hoy en día es una mercancía. Habría que convertirlo en una cuestión de bienes comunes. O sea, estamos hablando de los commons, de los comunes en cualquier cosa, con la tierra, con el agua, pero no del trabajo. ¿Por qué no? El trabajo es lo más central en todas nuestras vidas. Y estamos en un sistema donde la parte del trabajo no es reconocido, no es pagado. Otra fuerza laboral, fuerza de trabajo, solo llega a ser productiva si el capital la compra. Si no, se queda allí y no hace nada. Y en otros lados falta fuerza de trabajo. Así, no tiene ninguna lógica la fuerza de trabajo como mercancía.
tiene que ser un bien común, tiene que ser una decisión colectiva de cómo, dónde colocar el trabajo, la fuerza de trabajo, qué hacer con él, con ella. Pero estaba la solución en el capitalismo: si no se compra, no aparece, no, la fuerza de trabajo se pierde. Y si aceptamos la lógica del trabajo como bien común, entonces el trabajo no remunerado ya no puede volver a ser invisibilizado o coaccionado social y económicamente, por lo menos no tan fácilmente como es ahora. El mantenimiento de la fuerza de trabajo como un bien común también implica el control y la toma de decisiones colectivas sobre la fuerza de trabajo. Esto está vinculado al objetivo ideal de poner los medios de producción bajo el control democrático colectivo de los trabajadores y las comunidades, es decir, socializarlos. Este proceso se puede ver en cientos de fábricas recuperadas bajo control obrero en todo el mundo. No hay despidos y las cuestiones ecológicas, sanitarias y sociales se vuelven centrales para los trabajadores tan pronto como pueden discutir temas distintos a la jaula, decimos sindical empresarial, que te limita a hablar de aumentos salariales y de vez en cuando, cada 10 años, de horarios. Manuel Wallerstein indica que la cuestión central en la construcción del socialismo no es la propiedad o el control de recursos económicos, sino más bien la decomodificación de los procesos económicos mundiales. O sea, eliminar que todo sea transformado en mercancía. Con decomodificación, Wallerstein se refiere a la eliminación de la categoría del lucro. El capitalismo, según él, se ha caracterizado principalmente por ser un programa de comodificación de todo. ¿Sí? Un programa de comodificación de todo. Habiendo avanzado mucho en su camino con todas las consecuencias conocidas. Por eso propone que el socialismo debería ser un programa para la decomodificación de todo, viéndolo como una tarea que probablemente se tardará siglos en avanzar. Pero la fuerza de trabajo es sin duda uno de los aspectos más importantes de decomodificar. Ahora ya hablamos un poco de la GKN. Quiero regresar a las utopías concretas, pero antes de llegar a hablar de las utopías concretas, quiero abordar el tema de las utopías. ¿Qué son utopías? ¿Qué es la utopía? Porque contrariamente al uso común del término utopía y a las posturas en la izquierda tradicional, muchos autores han considerado a la utopía y a la prefiguración utópica como fundamentales para los movimientos emancipadores y revolucionarios. Para Herbert Marcuse, por ejemplo, la utopía era un ejercicio necesario de imaginación política, necesario para poder desarrollar proyectos alternativos, aunque era bastante pesimista en relación a lograrlo y que puedan desafiar la lógica capitalista vigente. Pero él respondía a autores como Popper, el conservador, quien postulaba la posibilidad de alcanzar un mundo mejor si abandonáramos los sueños ideales distantes y dejamos de luchar por nuestros esquemas utópicos de un nuevo mundo y un nuevo hombre. En el supuesto final de la utopía, como decía Marcuse en su ensayo del 67 con el mismo título, ese supuesto final no era más que la refutación de las ideas y las teorías que han utilizado la utopía como denuncia de posibilidades histórico-sociales. La reivindicación de la utopía y la prefiguración utópica en la lucha por una sociedad sin clases ha sido practicada por muchos autores, bajo diferentes nombres y enfoques. Walter Benjamin habla del
ahora tiempo. Holloway habla de las cracks en el capitalismo que dejan entrever un posible futuro diferente. Bloch consideraba la anticipación social utópica como imprescindible en el contexto de una praxis comunista. Aparte del recurso al pasado, es también la esperanza y la imaginación de un futuro distinto posible, lo que constituye el aún no del Bloch. Una praxis crítica de liberación tiene la esperanza del futuro alcanzable como fundamento necesario. Bueno, Marx mismo reivindicaba la utopía como necesaria, como lo hizo en una carta a Manuel Ruger, muy bonita esa carta, donde dice: luego será evidente que el mundo ha estado soñando por mucho tiempo con la posesión de una cosa de la cual, para poseerla realmente, debe tener conciencia. Será evidente que no se trata de trazar una línea mental entre el pasado y el presente, sino de materializar los pensamientos del pasado. Finalmente será evidente que la humanidad no está comenzando una nueva tarea, sino que está llevando a cabo de manera consciente su vieja tarea. Frente a las interpretaciones basadas en la crítica de Marx a los socialistas utópicos, hay que decir que lo que se oponía a Marx eran las utopías abstractas, para usar un término que usaba Ernst Bloch. Las utopías concretas son diferentes. Las utopías concretas son algo que se puede ver, que existe, que es muy concreto. Podemos encontrar un concepto de utopía muy parecido en la teología de la liberación, que no por casualidad ha sido desarrollada principalmente en el contexto latinoamericano. Para Gustavo Gutiérrez, que se refiere directamente a Bloch, la utopía tiene que ser una utopía concreta. La utopía, contrariamente a lo que es el uso, es una cita, corriente sugiere, está marcada por la relación a la realidad histórica presente. La utopía significa necesariamente una denuncia del orden existente, pero la utopía es también un anuncio de lo que todavía no es, de lo que será, presagio de un orden de cosas distinto, de una nueva sociedad. La utopía como movilizadora de la historia es subversiva del orden existente. Si la utopía no lleva a una acción en el presente, es una evasión a la realidad. O sea, la utopía concreta radicaliza el compromiso de los y las que luchan, les ayuda a mantenerse fieles a sus intenciones y de lograr un encuentro real entre los hombres en el seno de una sociedad libre y sin desigualdades sociales. Me dijeron que tengo que cortar, así que estoy mirando dónde. Bueno, creo que es sumamente importante investigar y difundir las utopías concretas como construcción de alternativas al sistema capitalista que está destruyendo los pilares en los cuales se sustenta la vida humana, ya que la ofensiva neoliberal, a partir de los años 80, ha basado buena parte de su legitimidad en que supuestamente no hay alternativa. There is no alternative, dijo Thatcher. Tina, se llama esa frase, there is no alternative, resumió. Entonces es muy importante de que presentemos esos ejemplos de utopías concretas, porque además nadie más los va a presentar. Obviamente ni los empresarios, ni los gobiernos, ni muchos sindicatos, ni los partidos tienen interés, por ejemplo, en mostrar obreros que autogestionan su fábrica. O sea, si todo nuestro sistema está basado en la representación, ¿sí? La idea de que alguien no necesite representación no es muy bienvenida, obviamente, y va a encontrar poca difusión.
Y en todo eso, la conciencia de las generaciones pasadas es fundamental. Benjamín dijo, el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida misma, cuando combate. En Marx aparece como la última esclavizada, como la clase vengadora que lleva a su fin la obra de la liberación en nombre de las tantas generaciones de vencidos. Esta conciencia se ha contentado con asignar a la clase trabajadora el papel de redentora de las generaciones futuras, cortando así el nervio de su mejor fuerza. En esta escuela la clase desaprendió lo mismo el odio que la voluntad de sacrificio, pues ambos se nutren de la imagen de los antepasados esclavizados y no del ideal de los recientes liberados. En América Latina, en las luchas sociales, la tradición y el mito obviamente tienen una función muy fuerte y permanente. Es lo que Walter Benjamin llama la flaca fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. Durante siglos, elementos de luchas y movimientos pasados en contra del orden social establecido se volvieron banderas de las luchas actuales. Para nombrar algunos, Tupac Amaru, Zumbido Palmares, José Martí, Farabundo Martí, Augusto César Sandino, Emiliano Zapata, Pancho Villa, etcétera, etcétera. Eso no hay que confundirlo con nostalgia o folclore. Es algo que requiere cada vez de una actualización. Son una cita secreta entre las generaciones pasadas y las nuestras. Una cita de Benjamín otra vez. Expresan una temporalidad distinta a la temporalidad de la modernidad, ya que pasado, actualidad y futuro solapan, se entrecruzan y forman un nuevo significado hacia el futuro. Ahora vendría la parte de las utopías concretas. No sé cuánto tiempo me regalan todavía. Pues a mí me habían dicho 2 horas, por eso me estaba preparando para 2 horas, pero bueno. Bueno, voy a intentar de ser corto. Iswan Mesaros, muy leído pues, en Brasil, también como en Venezuela, Argentina y países latinoamericanos, dijo que se trata de establecer, en la transición hacia el socialismo, se trata de establecer un nuevo modo histórico de mediar el intercambio metabólico entre la humanidad y la naturaleza. Es la articulación de prácticas materiales tangibles y de formas institucionales correspondientes, formas que puedan suplantar el orden del capital. Y en ese sentido quiero subrayar a 2 prácticas como utopías concretas: la autogestión obrera o control obrero y el autogobierno basado en la democracia no representativa, que yo generalizo bajo el término de la comuna. Las comunas y las empresas bajo control obrero o obrero comunitario son el contexto más idóneo para avanzar el trabajo sustentable y la decomodificación. Y cuando hablo de eso, quiero también decir que no se trata de una propuesta para construir pequeñas alternativas en los niches que nos deja el capitalismo, sino que esa construcción de alternativas tiene que ir de mano con la lucha directa en contra del capital, donde sea posible enfrentarlo, y especialmente en el trabajo, ya que la interrupción de las cadenas de valor sigue siendo el arma más efectiva que tiene la clase trabajadora. Aunque los cambios estructurales en la economía y la financiación hacen que hay que estudiar mejor cómo interrumpir de manera efectiva esos flujos y cuáles otros mecanismos de lucha hay que agregar, ya que durante los últimos años hubo varias situaciones en las cuales hasta varios paros nacionales no han podido cambiar el rumbo de sus gobiernos, por ejemplo en Argentina, en Grecia y en Francia. Pero esa es otra discusión. Retirarse en unos niches significa que la lucha ya está perdida. El capital avanza por medio de la expropiación y la apropiación de bienes comunes y bienes públicos. Y las empresas que tienen como meta aumentar la extracción de plusvalía a cualquier costo, siempre crecerán más rápidas que las empresas que ponen el bienestar de los trabajadores, consumidores, comunidades y la naturaleza al centro. Por eso no podemos estar descansando mientras
empresas autogestionadas, pensando como pensaban los fundadores del cooperativismo hace 150 años, que el cooperativismo se va a extender como una mancha de aceite en el agua hasta que toda la economía va a ser cooperativista. Eso no va a pasar. O sea, en Venezuela, donde viví 10 años, durante la temporada de Chávez se expropió, se nacionalizó, se construyeron 50.000 cooperativas. Al final, el sector privado era más grande que el nacionalizado, estatal y cooperativo. ¿Por qué? Porque en condiciones de auge económico crecen más rápido, porque no les importa, o sea, en términos mexicanos, un comino de qué pasa con la naturaleza, los trabajadores y etc. Entonces, no es suficiente quedarse en el nicho. Bueno, ese gobierno que yo llamo las comunas, el autogobierno, entró otra vez a la visión, a la agenda política a principios de los 90 con el levantamiento de los zapatistas en Chiapas. Desde entonces han surgido prácticas similares de organización social, política y económica en diferentes regiones de América Latina. Y la mayoría de ellas no se limitan a la esfera política, sino que aspiran al control democrático colectivo de los medios de producción. Yo sostengo que esas prácticas se basan en un concepto de democracia que se asemeja a la democracia consejista y contribuye a una renovación de todo el repertorio consejista. Eso no significa en absoluto que se haya copiado de otro ejemplo, sino más bien creo que es una cuestión antropológica, humana, de decidir de manera entre iguales, de manera democrática entre iguales y construir eso. Esas experiencias están ligadas a la tradición socialista, como también a las experiencias obviamente indígenas, afroamericanas, etcétera, que hay. Como ha destacado Gustavo Esteva, fue el impulso comunitario original del socialismo antes de que se convirtiera en colectivismo, burocracia y autodestrucción. Las comunidades aparecen como alternativa, como Esteva, porque se restaura la unidad entre la política y el lugar, y el pueblo adquiere un marco en el que puede ejercer su poder sin tener que entregarlo al Estado. Y eso tiene una larga historia, la idea. Como dije, lo vamos a encontrar en comunidades indígenas, en las comunidades de ex esclavos autoliberados que se llaman pues quilombos o cumbes o palenques o cimarrones o maroons o etcétera, tienen muchos nombres diferentes. Pero también en la historia, en otros puntos. Por ejemplo, Simón Rodríguez, el filósofo y educador venezolano, que había estado en Francia con los presocialistas y fue el maestro de Simón Bolívar, propuso en 1847 una forma de autogobierno local que denominó toparquía, o sea, de topos griego, el lugar, o sea, el gobierno del lugar. Rodríguez decía que el gobierno debería estar conformado por una confederación de comunidades autogobernadas en la que se hubiera abolido el poder de la iglesia, de los ricos y de los militares. Consideraba que el gobierno local directo era la única medida eficaz contra el despotismo. Esa confederación de comunas es lo mismo que propuso la Comuna de París. Lo que muy poco se sabe es que no hubo solo la Comuna de París, hubo muchas comunas en Francia en ese tiempo, y de hecho varias que hasta surgieron antes de la Comuna de París. Y Marx, en su análisis, afirmó que el sistema capitalista puede ser superado, en el análisis de la Comuna de París, si las sociedades cooperativas unidas han de regular la producción nacional según un plan común, tomándola así bajo su propio control. Y como Marx resume, eso hay que recordárselo a los varios partidos comunistas,
¿Qué otra cosa, señores, sería sino comunismo? Comunismo posible. O sea, la puesta en red del autogobierno y la autogestión es el comunismo. Bueno, puedo seguir con ejemplos de Ricardo Flores Magón en México, por ejemplo, pues anarco, indígena, que también proponía algo de eso. Los zapatistas también, los zapatistas originales, originarios, propusieron lo mismo, y de hecho se dio en Cuernavaca, principalmente en Morelos y alrededor de Cuernavaca. Los zapatistas se retiraron allá y organizaron ahí como un tipo de autogestión y autogobierno comunal, que duró no más de 1 o 2 años hasta que fueron también reprimidos. Bueno, muy importante también Mariátegui, obviamente, con su lectura del marxismo latinoamericano, que decía que bajo la opresión más extrema, las comunidades indígenas en Perú representaban un factor natural de socialización de las tierras, conservaban muchos elementos de su organización comunal y cooperativa, y además Mariátegui rechazó la caracterización de la economía indígena como primitiva según las etapas del desarrollo de Marx y Engels, que sería supuestamente desplazada gradualmente por una economía más moderna. Sostuvo que la organización social y económica de los pueblos indígenas es superior al latifundio semifeudal, que no es capaz de avanzar tecnológicamente. Estaba convencido que el potencial de los pueblos indígenas para construir el socialismo en países con una mayoría indígena era una actualidad. O sea, que donde había una mayoría de indígenas era más posible construir el socialismo. A ver dónde cortamos. Bueno, hay muchos ejemplos actuales, más allá de los que conocemos de los zapatistas, tal vez, o el sistema de consejos comunales y comunas en Venezuela, por ejemplo. Pero tenemos estructuras parecidas en el Alto en Bolivia, en los asentamientos del MST, en luchas de barrios construidos por piqueteros en Argentina, en los barrios autoconstruidos del movimiento de pobladores en lucha en Chile, por ejemplo. Lo siento, tenemos que cortar, pero bueno. Pero al final, cuando me han escuchado ahora, seguro que muchos van a pensar, pero es posible todo eso. O sea, no es demasiado utópico en el sentido negativo. Es posible aplicar todas esas medidas necesarias para frenar el aumento de la temperatura. Lo único que se puede hacer es que hay que tumbar el capitalismo. O sea, en el capitalismo no se va a lograr hacer todo eso. ¿Es posible, es utópico tumbar el capitalismo, salir del mismo? Yo creo que hay que primero darse cuenta que la historia no es lineal. Si alguien le hubiera contado a los franceses en 1784, en unos años le vamos a cortar la cabeza al rey y vamos a destruir la monarquía, no creo que hubieran encontrado mucha gente que dice, sí, seguro que va a pasar. Y lo otro es que hay que darse cuenta siempre, el capitalismo no es una ley natural, es un conjunto de prácticas que han sido construidas por el ser humano. ¿Sí? Todo que ha sido construido por el ser humano puede ser construido por el ser humano. Quiero cerrar, que tenemos que recordar siempre cuando la gente llega y nos cuenta que lo del mercado es una ley natural y que el capital que no se puede hacer y no sé qué. Es algo que nosotros hemos construido y entonces significa que lo podemos reconstruir. Gracias.
Bem, em primeiro lugar, queríamos aqui cumprimentar também a todos que estão nos acompanhando pelo canal do Museu Pedagógico do YouTube. Né? Obrigado a vocês e vamos continuar transmitindo esses eventos. Também queria agradecer a cada um de vocês por estarem aqui presentes e acompanhar até agora a nossa conferência de abertura. Agradecer ao Dario pela consistente conferência, com esse pool de dados aí que, do ponto de vista político, econômico, filosófico, ambientais, e que nos permite ter uma compreensão mais ampla das dificuldades, né, e dos empecilhos que o próprio capitalismo tem impondo à própria humanidade, e que, em suma, concordamos de que, sob essas mesmas relações de produção, sob essa insana gana pela acumulação capitalista, é impossível lograr qualquer possibilidade de continuidade da própria humanidade sob essas relações de produção e apropriação. É muito difícil. E isso nos dá mais razão à escolha do próprio tema, né, e fundamenta um pouco das nossas preocupações. Tá? Então, muito obrigado por você ter deixado lá os seus trabalhos na Cornell University e pegado 26 horas de voo até chegar aqui para nos brindar com essa palestra. Tá? Agradecer a vocês todos e, ao mesmo tempo, convidá-los para as atividades que nós, do colóquio que agora à tarde acontecerão. Então, nós teremos aqui à tarde os colóquios temáticos, né, das 14 às 17h30, mas concomitante também às 15h30, das 15h30 às 17h30, a mesa temática Trabalho, Economia e Produção da Existência. Outra mesa, ao mesmo tempo, paralela, Entre Memória, Reparação e Verdade, as marcas da sociedade brasileira atual. E a última mesa temática da tarde, Cinema, Audiovisual e Memória, Entre Resistências. Às 18 horas, teremos aqui os lançamentos de livros, documentários, entre outros, aqui também no CAP. E, por fim, encerraremos as atividades de hoje do colóquio com a mesa temática Migrações Forçadas e Capitalismo, a sobrevivência da classe trabalhadora em territórios ocupados. Então, muito obrigado pela presença e contamos com a presença de vocês nas próximas atividades. Pode passar, você tá tirado já.